Buenas tardes, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar al Señor y a pedir su bendición para que nos dirija en el estudio de su palabra. Señor, muchas gracias por permitirnos una vez más ocupar este lugar para hablar tu palabra. Señor, privilegio que ninguno de nosotros merece, sin embargo, tú usas a quien quieres, como quieres, cuando quieres. Y das el respaldo, Señor, a tu palabra santa para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y rogamos la virtud de tu Espíritu Santo, Señor, obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, no solamente para aprender tu palabra, sino también, Señor, sacar enseñanza y llevarla a la práctica en nuestra vida. Queremos que tú seas quien nos hable y que fortalezcas nuestros cuerpos, Señor, que pongas nuestros sentidos dirigidos solamente y enfocados en tu palabra y que, Señor, tú nos permitas atender diligentemente a lo que tú quieres decirnos. Que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la incredulidad y de la oposición. En la mañana hablábamos de los resultados de la fe. Bueno, ahora vamos a hablar de esta contraparte, que es precisamente la incredulidad. Leímos allí en Juan capítulo número 7, el Evangelio, y el texto que me llamó mucho la atención para poder hablar de estas cosas, y aunque lo había yo leído muchísimas veces, dice el versículo 5, pues porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Los hermanos de quién? Del Señor Jesús. Ni aún sus hermanos creían en él. Cuando leemos este texto, podemos pensar en la gravedad y en el peligro en el que se encuentra cualquier persona que no cree, cualquier persona que es incrédula vive una terrible situación de gravedad, de peligro, precisamente por no creer. Y cuando leo este texto acerca de los hermanos del Señor Jesús, hermanos en carne o medios hermanos, que dice, pues ni aun ellos, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y si es grave la situación. Vivir en incredulidad y todavía oponerse, porque creo que van de la mano, una sigue a la otra, en la incredulidad y todavía oponerse. Una cosa es la incredulidad, otra cosa es la oposición. Si no crees, bueno, no crees, pero que todavía alguien se oponga a las verdades gloriosas del Evangelio, ignorándolas primeramente, porque primero viene la incredulidad y después viene la oposición, es algo terrible. Y cualquier persona, cualquier hombre, cualquier mujer que diga no creer, pues vive en una situación de gravedad y de peligro. Los hermanos del Señor, o los medios hermanos del Señor, son los que de quienes aquí se dice que ni siquiera ellos creían. Y quiero hablar un poco acerca de quiénes son estos hombres a quien Juan se refiere aquí, que dice que ni siquiera ellos le creían en el Hijo de Dios. Juan, el que escribe este evangelio, además de ser el discípulo amado del Señor Jesús, uno del grupo de los 12 discípulos y un testigo fiel y cercano del Señor, pasó a formar parte del círculo familiar del Señor Jesús. Estamos hablando de la familia en carne. A partir del momento cuando ustedes han de recordar, el Señor mismo, el Señor Jesús, le encomendó la tarea de cuidar a María, su madre. Leemos en Juan, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27, lo siguiente. Dice así, y como vio Jesús cuando él está crucificado, ve Jesús a la madre y al discípulo, refiriéndose Juan a sí mismo, que él amaba, que estaba presente, dice a su madre, a María, le dice, mujer,
he ahí tu hijo. Después ve al discípulo y le dice, he aquí tu madre. Y dice la escritura que desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. ¿Se han preguntado si el Señor Jesús está haciendo algo en este momento que no se acostumbrara en aquellos días y en aquella cultura de los judíos? ¿Estaba haciendo algo inédito? ¿Estaba haciendo algo que no se había visto? Le encargo a mi mamá. Yo me voy, el día, como dice Pablo, el día de mi partida está cercano, yo estoy ya para ser ofrecido, pero quiero encargarle a mi mamá. Esos son los términos, ¿no? Le encargo a mi mamá, por favor. ¿Estaba haciendo el Señor algo nuevo o ya lo... Se dice que era algo que sí, no está haciendo algo nuevo, está haciendo algo en lo que honraba a su mamá y que algunos lo acostumbraban a hacer, ¿sí? Sobre todo por ser el hijo primogénito, por ser el hijo mayor. Porque, a ver, si nosotros pensamos cómo es que el Señor Jesús le está diciendo a Juan, encárgate de María, encárgate de mi mamá. ¿No tenía más hermanos como para hacerse cargo de? Pues sí tenía más hermanos, pero entonces, ¿qué está haciendo? Bueno, yo dejo mi lugar, pero mi lugar como hijo primogénito, pues yo quiero que tú honres ese lugar y que tú honres a María, mi mamá, en mi memoria, en mi recuerdo. Eso es lo que le está diciendo alguien y eso es lo que comentan algunos. Si había alguien que pudiera dar una opinión acerca de la familia con la que Jesús convivió durante esos 33 años de vida, y cuando digo la familia me estoy refiriendo a María, no sabemos de José cuál era su situación, si había muerto, se especulan muchas cosas, son simplemente especulaciones, no se sabe qué pasó con José, el esposo de María. Pero si alguien conocía entonces el círculo familiar era precisamente Juan, porque la Biblia dice desde que Jesús le encomendó el cuidado de María, dice desde ese momento, dice desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Entonces el Señor conoce a la familia, ¿sí? De quienes está hablando. No está diciendo algo que a él le parezca, no, más bien es algo que a él le consta. Cuando dice ni siquiera o ni aún sus hermanos creían en él, Juan tiene el antecedente por lo menos de cuando él escribe el Evangelio, es alrededor del año 65. Si Cristo muere en el 33, hablemos de 30 años que él conocía el círculo familiar en carne del Señor Jesús. Conocía a María porque dice desde aquella hora le recibió, se afirma y comentan que efectivamente tuvo cuidado de María independientemente de sus labores como él, si él fuese el hijo. Entonces conocía a la familia y obviamente conocía también a los hermanos del Señor, ¿sí? Por lo menos 30 años habían pasado de esto, desde que el Señor había sido herido, de que había sido despreciado, de que había sido crucificado, resucitado y glorificado. Suficiente tiempo en el que Juan pudo conocer cómo eran pues sus hermanos, de quienes ahora escriben el Evangelio y dice, ni aún sus hermanos creían en él. Decíamos que esto los coloca en una situación de gravedad por esa incredulidad. Entonces el Señor conoce el círculo familiar. Juan 2.12, ya Juan había dado referencia, de hecho hay varias referencias de los hermanos del Señor Jesús, de los medios hermanos. Juan 2.12 dice, después de esto descendió a Capernaum él, Jesús y su madre y sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí, dice, no muchos días. El Señor habla de María, ¿sí? Habla de la mamá del Señor Jesús,
habla de sus hermanos, pone por separado a los discípulos y dice, estuvieron allí. Entonces, por eso estamos afirmando que si alguien conocía a la familia, pues ese era Juan. Y Juan se da cuenta que sus hermanos no creían en él. Cuando Juan escribe esto, recalco, es aproximadamente el año 65. No creían en él, ¿sí? No hay duda, ni es necesaria mucha interpretación al ver la afirmación de que son sus hermanos en carne. La Iglesia católico-romana dice que no son sus hermanos. No, Juan los conoce, dice son sus hermanos. Marcos 6:3 menciona los nombres de los hermanos, por eso dije no es necesaria mucha interpretación, ¿no? Acerca de lo que Juan dice, no, son sus hermanos. Juan es un testigo, dice, yo los conozco. A mí el Señor me encomendó la tarea de estar con María, de cuidarla, ¿sí? De atenderla, de honrarla. Lo he hecho, conozco a la familia, conozco a sus hermanos. Marcos 6:3, el Evangelio dice el nombre de sus hermanos. Voy a leer este texto, dice, no es este el carpintero, refiriéndose a Jesús, hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón. Son 4 varones. ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban en él. A propósito de este texto, ya hemos comentado de por qué los judíos dicen, ¿no es este el carpintero hijo de María? ¿Por qué no dijeron el hijo de José? Porque de Jesús decían que era un bastardo, que había nacido de fornicación, que entonces para ellos no respetaron la descendencia como si fuese de José. Por eso cuando el Señor discutía con los judíos, ellos decían, nosotros no somos hijos de fornicación, tenemos un padre. Y el Señor les tuvo que decir, sí tienen un papá y su papá es el diablo, su padre es el diablo, porque las obras de vuestro padre son en las que ustedes viven, son las que ustedes hacen, las que practican. ¿Sí? Esa es la razón porque aquí se registra la forma en la que los judíos decían, ¿no es este el carpintero de una forma despectiva, el hijo de María? No son sus hermanos, y se mencionan estos nombres, Jacobo, José, Judas, Simón y sus hermanas. Los judíos no tenían poquitos hijos, tenían muchos, hasta el día de hoy. Siguen teniendo muchos hijos, ¿sí? Y ahí están los medios hermanos. De estos 4, por lo menos, dice Juan, no creían en él. Si alguien conocía la vida del Señor Jesús, creo que eran estos 4 y sus hermanas, ¿no creen? Por lo menos. Ahora, estos varones sabían la conducta de Jesús. Habían convivido con él durante esos 33 años. O dejémoslo en 30, los 3 de ministerio ya no estuvieron juntos, pero 30 años sí estuvieron en la familia, estuvieron todos juntos, realizaban los trabajos en la carpintería, por eso les llaman el carpintero, convivió con sus medios hermanos y lo conocían perfectamente, sabían su conducta. Sabían la forma en la que él se expresaba, la forma en la que él hablaba. Conocían la pureza y la santidad de su vida. Pedro, cuando escribe su carta, dice, no hubo engaño en su boca. Lo maldecían, pero él no tornaba la maldición. Habían visto, además de ello, sus señales. Ya cuando él comenzó el ministerio, comenzó a hacer señales, conocían sus hermanos esas señales, pero tampoco esto era suficiente para reconocer quién era él. Por eso dice Juan, porque ni aun sus hermanos creían en él. A ver, no había sido suficiente. Si alguien, yo pienso de esta manera, si hay alguien que nos conoce y puede dar referencias de nosotros, es precisamente los de casa. ¿No es así? Sí.
Si alguien nos conoce, sabe cómo nos comportamos, sabe cómo hablamos y a veces hasta nuestros pensamientos. Es que tú piensas así. ¿No sabían estos varones, los medios hermanos de Jesús, cómo se comportaba él, cómo hablaba, cómo se conducía? Cuando vieron sus milagros, ¿se dan cuenta de la gravedad del texto que dice, ni aun sus hermanos creían en él? O sea, lo habían visto, habían observado tantas cosas y no sabían quién era Jesús. No sabían. Y esto, bueno, agravaba precisamente su incredulidad. Y de aquí el primer punto, miren, la incredulidad no es desconocimiento. No es desconocimiento, sino más bien la dureza del corazón a negarse a aceptar la verdad de Dios revelada en Cristo y en su palabra, ¿sí? Es la dureza del corazón. La incredulidad no es desconocimiento. O sea, sabían ellos cómo vivía Jesús, cuál era su conducta, su habla, su comportamiento, su pureza, su santidad. La incredulidad no es desconocimiento. Hay gente que conoce, ¿sí? Un incrédulo incluso conoce, o es posible que conozca muchas cosas de la palabra, que haya visto incluso milagros, señales, que a él le constan, pero con todo ello no cree. O sea, no es desconocimiento. Eso es lo que estamos afirmando. Otra cosa, la incredulidad, decíamos, es una decisión, es la dureza del corazón, pero es una decisión. Uno permanece incrédulo a pesar de lo que uno puede ver, a pesar de lo que uno puede conocer. A ver, espéreme, hermano, ¿esto es así? Sí. Hace no muchos días recibimos una visita de una persona que fue bautizada, que cita pasajes de la Biblia, conoce pasajes de las Escrituras, pero en la plática nos dice, yo soy ateo. Estaba citando pasajes de la Biblia. Sí, y es que dice así, dice asá, y dice asá, y comenzamos a platicar y citaba. Le digo, oye, pero tú fuiste bautizado. Yo me acuerdo que tú fuiste bautizado. Sí, pero soy ateo. Conoce, vio, sabe, pero él se mantiene por voluntad incrédulo. Katy le dice, permíteme hacer una oración contigo. Y oramos ahí los tres. Oramos los tres, ella oró. Y él, yo cerré mis ojos en la oración y creo que Katy también. Estuvimos orando. Yo lo percibí a él allí parado, con los ojos abiertos, mirándonos así. No lo vi. ¿Para qué les voy a mentir? Yo lo percibí así, yo lo sentí así. Terminó ella la oración, dije amén, y él se quedó callado. No dijo nada. Gracias, me retiro, Dios te bendiga, se fue. Pero también percibí que en la dureza de su corazón, esa oración, hasta ahorita, le sigue dando vueltas en la cabeza y en el corazón. Y que Dios lo bendiga, que Dios lo toque, que Dios lo alcance y que regrese. De verdad. Porque lo que dijimos al principio, vivir en incredulidad es una terrible condición. ¿Sí? Es la dureza del corazón y no es desconocimiento, sí sabe, pero él dice, yo no creo. También la incredulidad es un obstáculo. ¿Obstáculo a qué? Bueno, es un obstáculo que impide no solamente el acercarnos a Dios, tener la salvación. Y alguien quizás esté pensando, bueno, pero es que la incredulidad finalmente, si Dios no le da fe y pudiéramos meternos en asuntos complicados y comenzamos a hablar de teología. No, el incrédulo recibe la oportunidad, recibe el evangelio, se le da a degustar la palabra y de poder aceptarla y de poder, y él decide por sí mismo, dice, no. Y estaba yo pensando en algunos casos de la Biblia y a lo mejor ustedes me ayudan en este momento a pensar
en casos de gente a la que se le expuso el evangelio, se le predicó a Cristo o tuvo acceso a conocer a Dios y finalmente dijo, no, muchas gracias. Exactamente. A la hermana le viene a la mente el rey Agripa cuando Pablo le está exponiendo el evangelio, le está hablando de quién es Jesús, de lo que hizo en su vida, su obra, su ministerio, la salvación que vino a ofrecer, y Agripa lo está escuchando y al final le dice, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, casi, por poquito. Pues sí, por ese poquito se mantuvo incrédulo. Y si no aceptó a Cristo, paga las consecuencias de la incredulidad. Y entonces cuando Juan escribe el Evangelio y dice de los hermanos de Jesús, dice, ni aun sus hermanos. O sea, es grave que el vecino no le crea, que el de enfrente, que los de la colonia no le crean. Y es más, el mismo Señor Jesús dijo, no hay profeta con honra en su pueblo. ¿Sí? Aquí en Nazaret, pues no creo tener mucho reconocimiento de la gente. No hay profeta que sea aceptado en su propia tierra, pero el que sus hermanos no le crean es una terrible situación, ¿sí? Pero decíamos que la incredulidad es un obstáculo que no solamente nos impide acercarnos a Dios, la oportunidad de tener la salvación, la incredulidad nos impide el acceso también a las bendiciones de Dios y a sus promesas. El incrédulo cuestiona. Veíamos en la mañana cómo la fe es obediente, la fe no cuestiona, la incredulidad sí cuestiona. ¿Será que esto suceda? La incredulidad sí cuestiona. Por eso dije que es la contraparte también de lo de la que vimos en la mañana. Nos impide acercarnos. Cuando un incrédulo se mantiene en esa condición, en esa posición, no tiene acceso a las bendiciones de Dios. Aquí están las promesas de Dios. Y él dice, será. Aunque se encuentre en una situación de necesidad, pongamos el caso de un enfermo, una persona incrédula, enferma, a la que uno llega con la palabra y le dice, mira, Dios tiene el poder para sanarte. Aquí está la promesa de Dios. Mira, dice así, así, aquí está la escritura. Si tú crees en Cristo, si tú tienes fe en Él y puedes experimentar el poder sanador de Dios. Y el incrédulo cuestiona, dice, ¿así? Entonces, impide el tener acceso a las promesas de Dios. Mira, aquí está la promesa, tómala, créela. Mira, Dios no te miente. Pero el incrédulo dice, prefiero ir al médico. Impide, la incredulidad impide, es un obstáculo. ¿Sí? Y una más, la incredulidad pues trae las consecuencias de lo que ya podemos concluir de estas cosas que hemos dicho, ¿no? La incredulidad no es desconocimiento, es una decisión, es dureza del corazón, es un obstáculo. Las consecuencias ahora que trae la incredulidad. Vimos los resultados de la fe. ¿Qué consecuencias traerá la incredulidad? La más grave, la condenación. Vamos al Evangelio del mismo apóstol Juan. El capítulo 3 que hemos leído en nuestra vida cristiana infinidad de veces también, Juan capítulo número 3. 17, porque el 16 ya se lo conocen todos, ¿sí? San Juan 3:16, de memoria a todos, por favor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la más terrible de las consecuencias acerca de la incredulidad. No creer, dice, y ese ya es condenado porque no creyó en el unigénito Hijo
de Dios. Esa es la consecuencia. Que entonces los hermanos del Señor, los medios hermanos, hasta este momento no habían creído, ¿sí? No habían creído, y Juan da testimonio, dice, ni aún sus hermanos creían en él. Pero bueno, vamos a pasar ahora a la parte de la oposición. La oposición es la unión de personas o un grupo que persigue un fin sirviéndose de métodos, medios para hacer resistencia a algo o a alguien. Hacer resistencia. La oposición es hacer resistencia. Se unen para hacer resistencia contra algo o contra alguien. Y en este caso, hablando del Señor Jesús, había oposición a su doctrina, pero también hacia su persona. Y bueno, lo que narra el capítulo 7 de Juan, en sus primeros versículos que leímos, dice que era el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, más o menos por septiembre-octubre de nuestro calendario, fiesta conocida como la de las cabañas o también como el Sucot. En esta fiesta, los judíos acostumbraban salir de sus casas, los varones ir a Jerusalén y allá sobre los terrados, en los atrios, construir enramadas o vivir en casas de campañas por 7 días. Y era una de las principales fiestas religiosas de Israel y los judíos estaban comprometidos a ir a esa fiesta. Versículo 1 de Juan dice que Jesús no quería andar en Judea, ¿sí? Claramente dice este versículo que el Señor no quería. La razón, ¿alguien me la puede decir? La razón por la que no quería. Porque lo querían matar. Ahí está. Procuraban matarlo. Pero él no quería. Una cosa es no querer y otra cosa es tener miedo. Y el Señor Jesús no quería. ¿Pero por qué no quería? Él mismo dice más adelante, porque aún no había venido su tiempo. No quería, simplemente, ¿sí? No quería ir a esa fiesta, aunque sus hermanos le dijeron, versículo 3, dijéronle sus hermanos, pásate de aquí, es decir, están en Nazaret de Galilea, donde había crecido, no era de ahí, él nació en Belén, pero se fue a vivir a Nazaret cuando regresó de Egipto, cuando Herodes había muerto y había matado a los niños allá en Belén, regresaron a Nazaret, creció allí pensando que era de Nazaret de Galilea. Están allí con sus hermanos y le dicen, pásate de aquí. Yo me lo imagino hasta con un tono provocativo. Pásate de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos, dice, vean las obras que tú haces, vean el lenguaje como si corresponde a lo que dice Juan. Sus hermanos no creían. Dice, a ver tú, mira, si de verdad las señales que tú haces, no estés aquí en Nazaret, no estés aquí en Galilea, pásate a Judea, ¿sí? Vete para allá. Le dicen en el versículo 4, que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. Si estas cosas haces, pues manifiéstate al mundo. Dicho en otras palabras, mira, si tú realmente quieres darte a conocer a la gente, si tú realmente quisieras hacerte famoso, entre comillas, con estas señales que tú haces, ¿por qué las haces aquí? Vete allá a Judea y hazlas allá. Lo están provocando, ¿sí? Sus mismos hermanos, dice, pásate para allá. Y ahora sí, allí viene el versículo 5, ni aún sus hermanos creían en él. O sea, no solamente no creían, sino que ahora le dicen, no los hagas aquí, manifiéstate allá. Ve y hazlo allá. ¿Qué pretendían sus hermanos? ¿Exponerlo sabiendo que lo querían matar? Pudiera ser. Otros dicen, pues a lo mejor ellos vieron que si Jesús hacía eso allá en Judea, a lo mejor podría alcanzar cierta fama y ellos colgarse de esa fama y decir, es nuestro hermano. Eso dicen algunos. La verdad es que no podemos afirmar ninguna de estas cosas salvo lo que dice el pasaje. Díceles Jesús, mi tiempo aún no ha venido, mas vuestro tiempo siempre está.
Les habla del aborrecimiento con el que el mundo lo trata a él. Dice, no puede el mundo aborreceros a ustedes. Dice, mas a mí me aborrece el mundo porque yo doy testimonio de él, de que sus obras son malas. Eso les está diciendo. Y les dice el Señor finalmente, suban ustedes, yo no voy a subir en este momento. ¿Sí? Les dice en el versículo 8, yo no subo aún a esta fiesta porque mi tiempo aún no es cumplido. El Señor decide, por eso dice el versículo 1, no quería. No es que tuviese miedo, el Señor sabía perfectamente que procuraban matarlo, que buscaban para matarlo. De hecho, esa es la razón por la que finalmente el Señor decide acudir a esta fiesta, pero lo hace de una manera en secreto, dice el versículo número 10. Pero cuando Él llega en secreto, no sabemos hasta qué punto Él o se vistió de otra forma, o trató de pasar desapercibido para que la gente no lo viera en la festividad, pero como sus hermanos primeramente fueron por delante cuando les dijo, suban ustedes, yo no subo ahora. Cuando los manda por delante, nosotros de ahí podemos ver que ¿a dónde podríamos ir nosotros sin la compañía de Cristo? ¿No? Ellos, al no creer y al caminar sin Cristo, podríamos nosotros pensar en cómo sería nuestra vida si además de ser incrédulos, el Cristo glorioso no estuviera con nosotros, no camináramos con Él. Pues eso fue lo que experimentaron y vivieron sus medios hermanos en ese momento. Dice, vayan ustedes, se fueron sin Cristo. Además de incrédulos, se fueron sin Él. ¿Y a dónde, hermanos, nosotros podríamos ir? Nosotros, ¿a dónde iremos que nos vaya bien sin Cristo? Cuando llega finalmente el Señor a la fiesta en Judea, en Jerusalén, dice versículo 11 que los judíos preguntaban por él, lo buscaban entre los grupos, porque se dice que hacían caravanas, en este caso desde allá, desde el norte, desde Nazaret, hacían caravanas grandes de varones que acudían hasta Jerusalén. Y cuando les dijo, vayan ustedes, lo que está diciendo el Señor, yo no voy a ir en esa caravana. Y por eso cuando llegó la caravana dijeron, allá vienen los de Nazaret. Y los judíos de Judea ya ubicaban a la gente, decían, vienen los de Nazaret. De hecho, por ahí hemos leído que usaban términos despectivos, ¿no? Cuando se referían a los de Nazaret, cuando dijeron, no, pues está Jesús, hace milagros, así ya. Dijeron, ¿y de Nazaret puede venir algo bueno? Los conocían. Cuando llega la caravana, eso es lo que explica Matthew Henry en su comentario, cuando llega la caravana, versículo 11, dice que ellos decían, ¿dónde está aquel? Pero ese aquel en nuestro castellano coloquial es, ¿y dónde está el fulano aquel? ¿Dónde está ese fulano? Refiriéndose a Cristo. Dijeron, ya viene la caravana, lo buscaban allí entre las cabezas y decían, ¿dónde está ese fulano? A esto equivale el versículo 11. Dice, y había grande murmullo de él entre la gente, porque la gente decía, no, es bueno, no es malo, Jesús no es malo, es bueno. Otros decían, no, engaña a las gentes, engañan a las gentes. Eso es lo que decían algunos, diferían mucho en su opinión acerca del Señor Jesús. La oposición había causado esa murmuración, diferían entre sus opiniones. Unos decían, sí, sí es bueno, otros decían, no, es un engañador. ¿De dónde había surgido la idea de que Jesús era engañador? De los religiosos de Israel, de los líderes religiosos. A Jesús le habían llamado, a ver, ayúdenme a recordar, ¿de qué maneras le llamaban al Señor? Los de la oposición. Aquí estamos viendo engañador. ¿Alguna otra cosa? ¿Cómo le llamaban? Nazareno, bueno, despectivamente, ¿sí? Es un nazareno, despectivamente. Les llamaban endemoniado, ¿sí? Cuando decían,
tú estás endemoniado y por el poder de Belzebú echas fuera a los demonios. Tú estás endemoniado. Le llamaban endemoniado. ¿De qué otra forma le llamaban? Le llamaban loco. Cuando hablaba, cuando exponía, daba la doctrina, decía cosas, le decían, estás fuera de sí. ¿Qué es eso? Estás loco. Entonces, endemoniado, loco, engañador. Y esto salía precisamente de los líderes religiosos. Mateo 27:63. Mateo 27:63. De ahí sabemos nosotros que los príncipes de los sacerdotes son los que comenzaban a difundir estas ideas de que era un engañador. La gente sabía que era, lo conocían así como un engañador. Voy a leer el texto, Mateo 27:63. Cuando el Señor fue crucificado, los príncipes de los sacerdotes van con Poncio Pilato y le dicen las siguientes palabras, Mateo 27:63. Le dicen, Señor, nos acordamos que aquel engañador, refiriéndose a Jesús, dijo, viviendo aún, después de 3 días, resucitaré. Pero de este texto observen algo. Van con Poncio Pilato y le llaman, ¿cómo? Señor. A Poncio Pilato, ¿cómo le llaman? Dice que llegaron ante él y le dicen, Señor, nos acordamos que aquel, Poncio Pilato es Señor y Cristo es engañador. Fíjense nada más, ¿no? De ahí ellos le llamaban el engañador, decían, no es un engañador, y toda la oposición y todo lo que se decía acerca de Cristo, cuando unos decían, no es bueno, decían, no, es engañador. No, pero, a ver, cuando sanó al ciego, ¿puede alguien que sea malo hacer las señales que éste hace? La respuesta lógica es, pues no, pero para ellos decían, es un bastardo, es nacido de fornicación, hace esas cosas por el poder del diablo. Tantas cosas decían de Jesús, oponiéndose a él, negando lo que a ellos mismos les constaba. Acerca de Mateo 27:63, he comentado, o hemos comentado ya aquí en la iglesia, que finalmente lo que ellos tratan de negar es lo que están afirmando cuando dicen a Pilato, mira, pon una guardia porque el engañador dijo que en 3 días va a resucitar. ¿Qué están diciendo ellos? Va a resucitar. Finalmente ellos lo están. Nada más que vean cómo es la oposición. Si la incredulidad es grave, el oponerse a la verdad del Evangelio, a las verdades absolutas de la palabra de Dios, es peor condición. Ellos no tienen una percepción, ni siquiera la mínima percepción clara acerca de la persona de Jesús. Dicen es engañador. Pero dice la Escritura que ellos no daban sus opiniones en público. Si alguien decía, no es bueno, procuraba hacerlo disimuladamente, no, sí es bueno. Porque estaban bajo una amenaza, la amenaza del Sanedrín. Si tú aceptabas a Jesús, si tú reconocías, se te ocurría decir que era el hijo de David, que era el descendiente de David para heredar el reino, si tú decías que era el Mesías, ¿sabes lo que les hacían? Los echaban de las sinagogas. Ya era vamos a decir un término presbiteriano, ya era un acuerdo, ya era un acuerdo. Tú reconoces o dices algo en favor de Jesús, te vas de la sinagoga. Ya lo habían así. Vean cómo la gente, finalmente, tanto incredulidad como en oposición, es algo que uno decide. ¿Sí? Tú decides por la incredulidad o decides en favor de las verdades del Evangelio. Y acerca de la oposición, bueno, pues considerémoslo. ¿Sí? Pero creo yo que lo que dice Marcos 6:6 fue lo más difícil de enfrentar. Y fue algo que, miren, fue algo que al Señor Jesús
sí le sorprendió. Marcos 6:6. Porque acerca de la oposición, puedo concluir por lo que dice Juan 7:1, que él no quería. No es que no quisiera enfrentarlos no es que él tuviera miedo de enfrentarlos. No quiso porque no era su tiempo. Finalmente, cuando Jesús tuvo que enfrentarlo, les dijo a los discípulos: acompáñenme, subimos a Jerusalén. El Hijo del Hombre va por su camino, es necesario. Y el Evangelio de Lucas dice que iba como si tuviese prisa. Vamos a darle paso a este momento porque para esto he nacido, para esto vine. ¿Sí? El Hijo del Hombre es necesario que suba a Jerusalén, que ahí sea tomado preso, que ahí sea juzgado de los príncipes de los sacerdotes, condenado, mas al tercer día voy a resucitar. Cristo claramente les habló de ello y en su momento lo enfrentó. Aquí dice no quería porque no era su momento. ¿Sí? Pero para Cristo no fue tan difícil enfrentar la oposición como la incredulidad. ¿Ya tienen Marcos 6:6? ¿Qué dice? Al Señor no le sorprendió la oposición, ni le dio miedo. Pero lo que sí lo impactó fue la incredulidad. Porque después de haber visto, después de haber conocido tantas cosas, la gente decidió permanecer incrédula. Y Juan es el que da testimonio en el capítulo 1, texto muy conocido, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, no le creyeron, no creyeron en él. Voy a concluir con otro pasaje, como lo hicimos en la mañana. Vamos a leer la epístola de Judas, que habla precisamente de personas que voluntariamente deciden permanecer. Judas está un libro antes, una hoja antes de que comience Apocalipsis. Penúltimo libro de la Biblia. Judas, capítulo único. Voy a leer yo versículo 3, y ustedes acompáñenme en el 4. Y con esto concluimos la exposición de la palabra de Dios acerca de la incredulidad y de la oposición a la que se tuvo que enfrentar el Señor Jesús. Incredulidad que hasta el día de hoy permanece en los corazones duros, corazones necios, porque dice el necio en su corazón: no hay Dios. Cosa terrible, con terribles consecuencias, tanto de incredulidad como de oposición. Pero vamos a escuchar lo que dice. Pónganse de pie con la Biblia en sus manos. Voy a leer el versículo 3, ustedes me acompañan en el 4 y después podemos leer el versículo 10. Ustedes leen 4 y 10. Dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros, amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. 10. Pero estos maldicen las cosas que no conocen, y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas como bestias brutas. Ay de ellos, dice la palabra de Dios. Que Dios guarde nuestras vidas, confirme nuestra fe. Así puestos de pie, permanezcan, vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos sostenga. En la mañana mencionábamos también tiempos de apostasía, y que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad. Muchos de los judíos, de los hebreos que no entraron a la tierra prometida, dice la Escritura, fue precisamente por la incredulidad de sus corazones. Y que no haya incredulidad en ninguno de vosotros. Padre, oramos delante de tu presencia
con temor porque, Señor, nos conocemos a nosotros mismos y nuestro corazón es duro, pero la fe que tú nos has dado, Señor, como dice aquí tu palabra, la que ha sido una vez dada a los santos, que pueda ser firme. Hoy, Señor, tu palabra giró en torno de este tema, que nuestra fe sea firme, que seamos sostenidos en esa fe, que no haya, Señor, corazón malo de incredulidad en ninguno de nosotros y que podamos acercarnos a ti. Toda vez que, Señor, nos has dado tu palabra, la revelación completa para conocerte a ti, el Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste para ser Señor, para ser el Salvador de los elegidos. Gracias por tenernos aquí, Señor. Tú nos amaste desde la eternidad y nos llamaste a tus caminos para degustar, Señor, de tu palabra y conocer este evangelio, el único que hay. Pero Padre Santo, te rogamos que nadie se aparte, mucho menos, Señor, que apartándose se oponga a lo que tu palabra enseña. Líbranos, Señor, de ello. No permitas que la apostasía se introduzca, Señor, en tu iglesia, la iglesia santa que Cristo ganó, que compró con su sangre preciosa. Que nunca nos apartemos de tus caminos, Señor. Nuestra carne se revela, el mundo nos llama, nos atrae, nos ceba, pero, Señor, que a pesar de que te hemos fallado y de que quizás sigamos pecando, Señor, y esto es así, que nunca nos apartemos de tus caminos. Permítenos volver siempre al trono de tu gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Cuida, Señor, de cada una de tus ovejas. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Que el Señor nos bendiga, Jesús.